Hace apenas 5 noches, exactamente a las 2:17 de la madrugada, recibí una llamada que todavía me cuesta procesar. Yo acababa de terminar una jornada de oración en una pequeña iglesia ubicada a las afueras de Norfolk, Virginia. El templo ya estaba vacío. Las luces del estacionamiento apenas iluminaban la lluvia que caía con fuerza sobre el asfalto, y mientras guardaba mi Biblia, escuché vibrar el teléfono una y otra vez en mi bolsillo. Al responder, del otro lado no encontré una voz tranquila, sino a un hombre quebrado, respirando con dificultad, como alguien que acababa de ver algo que no debía existir. Era Daniel Ortega, un exingeniero de sistemas que trabajó durante más de 20 años supervisando redes de emergencia vinculadas a infraestructura nacional. No era un hombre emocional, no era un predicador, no era alguien dado a teorías extrañas. De hecho, durante años se había burlado de todo lo que sonara espiritual. Pero aquella madrugada me dijo una frase que hizo que el frío me recorriera el cuerpo entero. Pastor, la nación está muriendo por dentro y nadie quiere verlo. Le pedí que se calmara. Pensé que quizás estaba pasando por una crisis nerviosa, pero lo siguiente que escuché me dejó en silencio. Daniel me contó que esa misma noche, mientras se encontraba en un centro de monitoreo técnico cerca de Washington, ocurrió algo completamente anormal. A las 1:43 de la madrugada, varios sistemas estratégicos comenzaron a apagarse simultáneamente durante exactamente 9 minutos y 33 segundos. Pantallas negras, comunicaciones caídas, satélites desincronizados, señales desapareciendo sin explicación lógica. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que apareció después. Cuando los sistemas volvieron, una frase desconocida comenzó a repetirse en decenas de monitores internos al mismo tiempo. Nadie la escribió. Nadie pudo rastrear su origen. Simplemente apareció. Daniel me dijo que vio técnicos entrar en pánico tratando de borrar el mensaje mientras otros grababan las pantallas con sus teléfonos temblando. Y aquella frase decía una y otra vez: la caída ya comenzó. 2026 marcará el final de esta nación. Hermanos, escúchenme con atención. No estoy hablando de una película, no estoy hablando de un rumor de internet. Estoy hablando de hombres entrenados para controlar emergencias reales, quedándose paralizados delante de una advertencia imposible de explicar. Daniel salió de ese edificio temblando. Me dijo que mientras conducía por la autopista vacía sintió algo que jamás había sentido en toda su vida. No era miedo a una guerra, no era miedo económico. Era la sensación aterradora de que Dios había quitado el velo por un instante para mostrarle el verdadero estado espiritual de esta nación. Y mientras manejaba, observó algo que terminó de quebrarlo. En una ciudad donde normalmente hay movimiento toda la noche, vio calles completamente vacías, patrullas pasando a toda velocidad, personas mirando sus teléfonos con desesperación y un silencio extraño cubriendo el ambiente, como si algo invisible estuviera presionando el aire mismo. Entonces Daniel detuvo el automóvil frente a una gasolinera cerrada. Bajó del vehículo intentando recuperar el aliento y allí ocurrió lo que terminó de destruir toda incredulidad que quedaba en él. Un anciano desconocido estaba sentado bajo el techo del lugar mirando hacia el cielo oscuro. Daniel me dijo que aquel hombre levantó lentamente la mirada y le habló sin siquiera preguntarle quién era. Solo dijo: las naciones no desaparecen cuando pierden dinero. Desaparecen cuando expulsan completamente a Dios. Y después añadió algo todavía más perturbador: lo que ustedes están viendo ahora no es el comienzo del juicio, es el resultado de haber ignorado las advertencias durante años. Cuando Daniel terminó de contarme todo esto, hubo un silencio largo al otro lado de la llamada. Yo podía escuchar cómo lloraba intentando contenerse. Finalmente me dijo algo que no he podido sacar de mi espíritu desde entonces. Pastor, todo encaja ahora. La división, la violencia, la corrupción, el odio, la confusión en las iglesias, el colapso moral, todo estaba anunciando lo mismo y nadie quiso escucharlo.
Y fue ahí, hermanos, cuando el Espíritu Santo comenzó a inquietarme profundamente, porque entendí que no estamos viendo eventos separados, estamos viendo piezas de una misma profecía alineándose delante de nuestros ojos. Esta nación aparenta fortaleza por fuera, pero por dentro algo se está desplomando silenciosamente. Y lo más aterrador es que millones siguen distraídos mientras las señales aumentan cada semana. Lo que voy a compartir hoy no es para sembrar miedo, es para despertar a una generación dormida antes de que llegue el momento del colapso definitivo. Porque Dios siempre advierte antes de permitir que una nación caiga. Siempre lo hizo. Y esta vez no será diferente. Por eso quiero pedirte algo antes de continuar. No escribas simplemente un saludo en los comentarios. Hoy quiero que hagas una declaración espiritual profética. Escribe con fe y con convicción. Mi casa permanecerá firme aunque el mundo se derrumbe. Porque en el tiempo que viene no bastará con conocer noticias. Habrá que tener aceite en la lámpara y discernimiento en el espíritu. Daniel llegó a verme al día siguiente. Eran casi las 6 de la tarde cuando apareció frente a la oficina pastoral. Recuerdo perfectamente cómo estaba vestido, porque la imagen todavía sigue viva en mi memoria. Llevaba una chaqueta gris empapada por la lluvia, tenía las manos temblando y los ojos rojos de alguien que no había dormido absolutamente nada. Pero lo que más me impactó no fue su aspecto físico, fue la expresión de derrota espiritual que cargaba en el rostro. He visto hombres quebrados por enfermedades, por pérdidas familiares y por tragedias económicas, pero aquello era diferente. Daniel parecía un hombre que acababa de descubrir algo demasiado grande para procesarlo. Apenas se sentó frente a mí, dejó sobre el escritorio una carpeta negra llena de documentos impresos, gráficos y fotografías de pantallas del centro de monitoreo donde había ocurrido el incidente. Me dijo: pastor, llevo 20 años trabajando con sistemas de emergencia nacional y nunca había visto algo así. Esto no fue un fallo técnico. Algo está pasando con esta nación, algo profundo. Mientras hablaba, yo podía sentir que el ambiente de la oficina se volvía pesado. No era miedo humano solamente. Era esa sensación espiritual que aparece cuando uno entiende que Dios está intentando mostrar algo urgente antes de que sea demasiado tarde. Daniel comenzó a explicarme lo que ocurrió después del apagón de los 9 minutos. Me contó que al principio todos pensaron que había sido un ataque cibernético extranjero. Activaron protocolos de emergencia, bloquearon accesos y comenzaron investigaciones internas. Pero cuanto más revisaban los sistemas, más imposible parecía todo. No había rastro de intrusión, ningún código malicioso, ninguna conexión externa. Era como si las redes simplemente hubieran decidido apagarse solas al mismo tiempo. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Varios empleados comenzaron a experimentar episodios de ansiedad extrema sin razón aparente. Hombres entrenados militarmente salían de las salas técnicas respirando con dificultad. Algunos lloraban. Otros hablaban de una sensación insoportable de vacío. Uno de ellos, según Daniel, se quedó mirando fijamente un monitor apagado durante varios minutos antes de decir: siento como si algo hubiera abandonado este país. Hermanos, cuando Daniel me dijo esa frase, algo dentro de mí se estremeció profundamente, porque inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi memoria las palabras del profeta Oseas cuando Dios dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entendí algo doloroso. Esta nación no está entrando en crisis solamente por decisiones políticas o económicas. Hay algo espiritual ocurriendo debajo de todo lo visible. Las estructuras externas todavía permanecen de pie, pero los fundamentos internos ya comenzaron a pudrirse hace mucho tiempo. Y eso es precisamente lo que nadie quiere reconocer. La gente todavía mira los edificios altos, los mercados, la tecnología y el poder militar pensando que todo sigue firme. Pero Dios no mide una nación por el tamaño de su economía. Dios la mide por la condición de su alma. Daniel siguió hablando durante casi 2 horas. Hubo un momento específico de la conversación que jamás olvidaré. Sacó una fotografía tomada desde una cámara interna del centro de monitoreo. La imagen mostraba una de las pantallas principales durante el apagón. Todo estaba negro
excepto una sola línea blanca en medio de la pantalla, y debajo aparecía otra frase: lo que cae en el espíritu no puede sostenerse en la tierra. Daniel me dijo que cuando leyó esas palabras sintió un terror que no podía describir, porque por primera vez en su vida comprendió que los problemas que estamos viendo no son accidentes aislados. La violencia descontrolada, las divisiones sociales, la corrupción descarada, el odio creciendo entre familias, la confusión moral, la destrucción de la inocencia en los niños, la decadencia espiritual de las iglesias. Todo forma parte de un mismo derrumbe silencioso. Entonces me preguntó algo directamente: pastor, ¿usted cree que una nación puede desaparecer sin ser destruida por bombas? Y la verdad, hermanos, es que esa pregunta quedó resonando dentro de mí toda la noche, porque mientras oraba después de que Daniel se fue, el Señor comenzó a mostrarme algo profundamente inquietante. Las naciones no desaparecen solamente por guerras externas. A veces desaparecen porque pierden completamente aquello que las sostenía espiritualmente. Primero colapsa la verdad, después colapsa la moral, luego colapsa la familia, finalmente colapsa el orden. Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, el país todavía puede seguir apareciendo en los mapas, pero ya comenzó a morir por dentro. Mientras oraba de madrugada, sentí una carga tan fuerte que tuve que arrodillarme junto al escritorio. Y el Espíritu Santo comenzó a traer a mi memoria escenas que hoy parecen normales para el mundo, pero que hace apenas 20 años habrían sido consideradas señales alarmantes. Niños creciendo sin identidad, iglesias cambiando santidad por entretenimiento, gobiernos llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, violencia celebrada públicamente, familias destruidas, gente medicándose para soportar una vida vacía, jóvenes sin esperanza, ancianos abandonados y, lo más doloroso de todo, una generación entera viviendo como si Dios fuera irrelevante. Entonces entendí que el colapso no comenzó este año. Lleva años desarrollándose silenciosamente delante de nosotros. Y aquí necesito que escuches esto con atención, porque lo que voy a decir no es política, es discernimiento espiritual. Toda nación que expulsa a Dios de sus fundamentos comienza lentamente a devorarse a sí misma. Eso ocurrió con imperios antiguos, ocurrió con civilizaciones que parecían invencibles, y está ocurriendo otra vez delante de nuestros ojos. Lo aterrador es que la mayoría no lo percibe porque siguen distraídos, siguen entretenidos, siguen convencidos de que siempre habrá estabilidad, siempre habrá comida, siempre habrá orden y siempre habrá normalidad. Pero hermanos, la historia bíblica demuestra algo claramente. Cuando una nación ignora repetidamente las advertencias de Dios, llega un momento donde el juicio ya no cae de golpe. Simplemente se retira la protección que sostenía todo. A la mañana siguiente recibí otro mensaje inesperado. Esta vez provenía de una mujer llamada Esther Collins, una enfermera de cuidados intensivos en Chicago. Ella no conocía a Daniel, nunca había escuchado la historia del apagón, pero me escribió después de ver uno de nuestros mensajes anteriores en línea. Lo que me contó terminó de confirmarme que esto no era casualidad. Esther llevaba semanas observando algo extraño en el hospital donde trabaja. Personas llegando con crisis de ansiedad extremas sin explicación médica clara. Pacientes hablando de miedo constante al futuro. Jóvenes diciendo que sienten que algo terrible se aproxima. Incluso médicos experimentados comenzando a admitir que hay una sensación rara flotando en el ambiente de la ciudad. Pero hubo un caso específico que la marcó profundamente. Un anciano de 83 años llegó al hospital después de sufrir un episodio cardíaco leve. Mientras lo estabilizaban, el hombre comenzó a repetir una frase una y otra vez, mirando hacia el techo blanco de la sala. La nación cayó espiritualmente primero, ahora caerá visiblemente. Esther pensó que deliraba, pero luego el hombre la tomó de la mano con fuerza y le dijo algo que ella jamás olvidará. Dígale a la iglesia que deje de dormir, el tiempo ya comenzó. Hermano,
¿Entienden lo que está ocurriendo? Personas separadas, ciudades distintas, contextos completamente diferentes, pero el mismo mensaje repitiéndose una y otra vez. Y cuanto más oraba por todo esto, más entendía que Dios está permitiendo pequeñas grietas visibles para advertir que algo mucho mayor viene en camino. Porque así actúa el Señor. Primero envía señales pequeñas, luego confirma las señales, después habla a través de distintas voces y finalmente deja que las consecuencias aparezcan delante de todos. Pero aquí está lo más peligroso de este tiempo. Mucha gente verá las señales y aún así seguirá pensando que todo puede solucionarse únicamente con política, economía o tecnología. Y ese es precisamente el error fatal de las naciones orgullosas. Creer que el problema es externo cuando en realidad es espiritual. Hermanos, una nación no puede sobrevivir indefinidamente cuando destruye sus propios fundamentos morales. No puede mantenerse firme cuando ridiculiza la verdad. No puede sostenerse cuando llama progreso a la corrupción y libertad a la rebelión contra Dios. Puede aparentar fuerza durante un tiempo. Puede seguir construyendo edificios y desarrollando tecnología, pero por dentro comienza un desgaste invisible que termina alcanzándolo todo. Esa noche, mientras meditaba en todo esto, abrí mi Biblia y llegué al libro de Jeremías. Y hubo un versículo que literalmente me hizo llorar. ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Y entendí que una de las señales más graves del juicio sobre una nación es cuando deja de sentir convicción, cuando el pecado ya no incomoda, cuando la verdad se vuelve ofensiva, cuando la santidad parece extremismo, cuando la oscuridad se normaliza completamente, porque en ese punto el problema ya no es político, el problema es espiritual. Daniel volvió a llamarme 2 días después. Su voz sonaba todavía más preocupada. Me dijo que varios compañeros del centro de monitoreo habían renunciado inesperadamente. Algunos afirmaban no soportar la presión psicológica después del incidente. Otros simplemente desaparecieron de sus trabajos sin explicación. Pero uno de ellos dejó una nota escrita a mano sobre su escritorio antes de irse. Daniel logró fotografiarla antes de que la retiraran. La nota decía: todo encaja ahora. Los sistemas están cayendo porque el alma de la nación ya colapsó hace tiempo. Hermanos, cuando leí esas palabras sentí un peso profético tan fuerte que tuve que detenerme a orar inmediatamente, porque comprendí que Dios está permitiendo que incluso personas alejadas espiritualmente comiencen a percibir que algo no está bien. Y quiero hablarte directamente ahora mismo. Tal vez tú también has sentido esa inquietud últimamente. Tal vez has mirado las noticias y percibido que el mundo está entrando en una etapa extraña. Tal vez has sentido preocupación por tus hijos, por el futuro o por la velocidad con la que todo parece deteriorarse moralmente. Déjame decirte algo con claridad pastoral. No estás imaginándolo. Hay un sacudimiento espiritual comenzando sobre las naciones. Y la pregunta ya no es si ocurrirá algo. La verdadera pregunta es si la iglesia estará despierta cuando todo termine de manifestarse. Porque mientras millones siguen entretenidos, Dios está levantando voces de advertencia. Está tocando trompeta otra vez. Está intentando despertar hogares antes del colapso completo. Pero lamentablemente muchos creyentes siguen distraídos pensando que todavía hay tiempo de sobra. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en los días de Noé. La gente comía, bebía, compraba, vendía y seguía viviendo normalmente hasta que la puerta del arca se cerró. Durante los días siguientes intenté continuar con mi rutina pastoral normal, pero algo dentro de mí ya no estaba tranquilo. Cada vez que abría la Biblia, cada vez que comenzaba a orar, sentía la misma impresión ardiendo en el espíritu. La iglesia no está entendiendo la gravedad del momento. Y mientras más buscaba al Señor, más piezas comenzaban a encajar de una manera que honestamente me asustó. Porque no se trataba solamente del testimonio de Daniel o de las palabras de aquel anciano en el hospital. Era como si Dios estuviera permitiendo que múltiples señales dispersas empezaran a formar una sola imagen profética delante de nuestros ojos. Recuerdo que 3 noches después del apagón nacional, un pastor amigo mío desde Dallas
me llamó completamente alterado. Él no sabía nada de las conversaciones que yo había tenido. Simplemente me dijo: hermano, algo raro está pasando. La gente está viniendo a la iglesia con miedo en los ojos. Le pregunté a qué se refería exactamente y entonces comenzó a contarme cosas que terminaron de estremecerme. Familias completas llegando a pedir oración porque sus hijos tenían pesadillas repetitivas con ciudades vacías. Empresarios confesando que sienten un temor irracional sobre la economía. Policías admitiendo que las calles ya no se sienten iguales. Y lo más extraño, creyentes que llevaban años espiritualmente dormidos, comenzando de repente a sentir urgencia por buscar a Dios otra vez. Pero hubo un caso específico que me dejó sin palabras. Este pastor me contó que una mujer de aproximadamente 40 años llegó llorando después del servicio del domingo. Ella nunca había sido emocional, nunca daba testimonios dramáticos. De hecho, era una contadora conocida por ser extremadamente racional. Pero esa noche se acercó temblando y dijo: pastor, llevo 3 semanas despertando exactamente a las 3:19 de la madrugada, sintiendo que algo viene sobre esta nación. Cuando él le preguntó qué significaba eso, la mujer respondió algo impresionante: no veo bombas, no veo invasiones, veo colapso interno, veo caos naciendo desde adentro. Hermano, ¿entienden el patrón? Una y otra vez el mismo mensaje comenzaba a surgir desde distintos lugares sin conexión entre sí. Y eso fue precisamente lo que me hizo comprender que no estábamos frente a paranoia colectiva. Dios estaba levantando trompetas antes del quebrantamiento. Esa misma semana ocurrió algo que terminó de sacudirme espiritualmente. Una madrugada me desperté abruptamente después de tener un sueño extremadamente vívido. En el sueño caminaba por una gran avenida de una ciudad que parecía Nueva York, pero el ambiente era extraño. Los edificios seguían allí, las luces seguían encendidas, los automóviles continuaban moviéndose, pero la ciudad estaba espiritualmente vacía. La gente caminaba rápido mirando pantallas, ignorándose unos a otros completamente. Había tensión en los rostros, desesperación contenida. Entonces escuché una voz detrás de mí que decía: mira bien, así luce una nación cuando pierde su alma. En el sueño intenté girarme para ver quién hablaba, pero la voz continuó antes de que pudiera hacerlo. Ellos creen que todavía son fuertes porque sus edificios siguen en pie. Pero el juicio comenzó cuando dejaron de distinguir entre luz y tinieblas. En ese instante vi algo estremecedor. Sobre la ciudad apareció una grieta enorme, extendiéndose lentamente por encima de los edificios como una fractura invisible en el cielo. Y mientras la grieta avanzaba, las personas seguían caminando normalmente sin mirar hacia arriba. Nadie parecía darse cuenta. Nadie estaba prestando atención. Fue ahí cuando desperté con el corazón latiendo violentamente. Hermanos, quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, porque no estoy aquí para crear miedo innecesario ni para alimentar teorías humanas. Pero sí debo decirles algo con absoluta sinceridad pastoral. Estamos viviendo un tiempo donde la decadencia espiritual de las naciones ya no puede ocultarse. Lo que antes ocurría lentamente, ahora está acelerándose delante de todos. Y lo más grave es que muchos creyentes todavía siguen interpretando todo únicamente desde una perspectiva política o económica, cuando el problema real es mucho más profundo. Porque detrás de toda crisis visible existe primero una raíz espiritual invisible. Antes de que una nación colapse externamente, algo ya murió dentro de ella. La conciencia moral se endurece, la verdad pierde valor, el pecado deja de producir vergüenza, la familia se debilita, la violencia aumenta, la mentira se institucionaliza y finalmente llega un momento donde todo parece seguir funcionando por fuera, pero el corazón espiritual del país ya comenzó a apagarse. Y fue precisamente eso lo que Dios comenzó a mostrarme mientras oraba durante esas noches. Recordé cómo antiguas civilizaciones aparentemente indestructibles desaparecieron de la historia casi de manera repentina. Imperios enteros que dominaron el mundo terminaron convertidos en ruinas porque ignoraron las advertencias. Babilonia parecía eterna hasta la noche en que apareció la escritura en la pared. Roma parecía invencible
hasta que comenzó a pudrirse moralmente desde dentro. Israel mismo perdió protección cuando abandonó el pacto con Dios repetidamente. Hermanos, las naciones no son eternas. Solo el reino de Dios permanece para siempre. Y cuando un pueblo comienza a desafiar sistemáticamente los principios que lo sostenían espiritualmente, llega un punto donde la consecuencia se vuelve inevitable. Una tarde decidí volver a llamar a Daniel. Necesitaba entender algo más. Le pregunté directamente si después del incidente habían ocurrido otras anomalías en los sistemas nacionales. Hubo un silencio largo antes de responder. Finalmente me dijo algo que todavía me produce escalofríos. Pastor, no puedo darte detalles específicos, pero sí puedo decirte esto. Hay gente muy importante extremadamente preocupada por lo que está pasando detrás de escena. Entonces añadió algo todavía más impactante. Los problemas técnicos ya no parecen accidentes aislados. Es como si múltiples estructuras comenzaran a fallar lentamente al mismo tiempo. Cuando le pedí que explicara mejor, respondió: energía, comunicación, transporte, finanzas, todo está mostrando vulnerabilidades inesperadas. Pero luego dijo una frase que quedó grabada en mi espíritu. La sensación dentro de los centros de control es que el sistema entero está más frágil de lo que la población imagina. Después de cortar la llamada, me quedé sentado en silencio durante varios minutos, porque inmediatamente el Espíritu Santo me hizo comprender algo muy importante. El orgullo de las naciones modernas está puesto en sus sistemas. Confían en tecnología, economía, infraestructura, inteligencia artificial y poder militar, como si esas cosas fueran eternas. Pero cuando Dios decide sacudir una nación, basta con retirar estabilidad de unos pocos pilares para que todo comience a tambalearse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Egipto durante las plagas. El problema no era solamente el agua convirtiéndose en sangre o la oscuridad cubriendo la tierra. El verdadero juicio consistía en demostrar que los sistemas humanos no podían sostenerse sin la mano de Dios. Mientras meditaba en esto, comenzaron a llegarme más testimonios extraños desde distintos lugares. Un maestro de escuela en California escribió diciendo que sus alumnos adolescentes hablaban constantemente del miedo al futuro. Una mujer cristiana en Atlanta contó que su esposo, completamente alejado de Dios durante años, despertó llorando después de soñar con ciudades ardiendo y multitudes corriendo desesperadas buscando comida. Un camionero desde Tennessee dijo que nunca había visto tantos negocios cerrados y tantas personas emocionalmente quebradas en las carreteras como durante los últimos meses. Hermanos, el ambiente espiritual de una nación comienza a cambiar antes de que la mayoría lo note. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero aquí viene la parte más dolorosa de todo esto. Mientras el mundo comienza a sentir ansiedad y temor, gran parte de la iglesia continúa distraída. Iglesias llenas de entretenimiento, pero vacías de discernimiento. Creyentes obsesionados con prosperidad, mientras los fundamentos espirituales del país se desmoronan. Pastores temiendo hablar verdad porque no quieren incomodar a la gente. Y mientras tanto, la oscuridad avanza silenciosamente sobre hogares, escuelas, gobiernos y generaciones enteras. Hermanos, una nación puede sobrevivir pobreza durante un tiempo, puede sobrevivir guerras, puede sobrevivir crisis económicas, pero no puede sobrevivir indefinidamente cuando pierde completamente el temor de Dios. Hubo una escena específica que el Señor puso en mi corazón durante oración y honestamente me quebró profundamente. Vi una enorme iglesia llena de luces, pantallas y música fuerte. La gente cantaba emocionada, levantaba las manos y parecía vivir un gran avivamiento. Pero de repente la escena cambió espiritualmente y vi que detrás del escenario había grietas enormes, extendiéndose por las paredes del edificio mientras nadie se daba cuenta. Entonces escuché una voz decir: celebran mientras los fundamentos se rompen debajo de ellos. Hermanos, eso es exactamente lo que está pasando en muchas partes. Hay emoción sin arrepentimiento, hay entretenimiento sin santidad,
Hay reuniones llenas de gente pero vacías de convicción. Y una iglesia sin discernimiento jamás podrá preparar a una nación para los tiempos difíciles que vienen. Entonces, el Señor comenzó a mostrarme algo todavía más fuerte. El problema no es solamente que la nación esté alejándose de Dios. El problema es que ha comenzado a llamar bien al mal y mal al bien con total naturalidad. Y cuando eso ocurre, el juicio ya no tarda demasiado, porque llega un punto donde la conciencia colectiva se cauteriza completamente. Lo perverso se celebra públicamente, la inocencia se destruye, la verdad se ridiculiza. Y quienes intentan defender principios bíblicos comienzan a ser tratados como enemigos del progreso. Hermanos, eso ya está ocurriendo delante de nosotros. Y lo más aterrador es que millones todavía creen que esto puede continuar indefinidamente sin consecuencias. Pero déjame decirte algo importante ahora mismo. Aunque este mensaje contiene advertencia, no está lleno de desesperanza, porque Dios nunca revela estas cosas simplemente para asustar a su pueblo. Él advierte porque todavía está dando oportunidad de despertar, todavía está llamando familias al arrepentimiento, todavía está buscando hogares donde pueda encender nuevamente el altar, porque cuando las naciones tiemblan, Dios siempre preserva un remanente. Siempre hubo un Gosén en medio de Egipto, siempre hubo un Noé antes del diluvio, siempre hubo un Elías preservado en tiempos de apostasía, y eso significa que aunque el mundo entre en oscuridad, Dios todavía puede cubrir sobrenaturalmente a quienes permanecen cerca de Él. Pero la pregunta es esta: ¿la iglesia reaccionará antes de que las grietas invisibles se conviertan en colapso visible? Porque una vez que las consecuencias comienzan a manifestarse públicamente, ya no hay tiempo para seguir jugando espiritualmente. Y honestamente, siento en mi espíritu que estamos entrando exactamente en ese punto de transición. El ambiente está cambiando, las señales se están multiplicando, los sistemas comienzan a mostrar fragilidad, la ansiedad colectiva aumenta. Y mientras tanto, Dios sigue hablando a quienes todavía tienen oído espiritual para escuchar. Lo más impresionante es que cuanto más avanzaban los días, más entendía una frase que Daniel me dijo aquella primera madrugada: todo encaja ahora. Sí, hermanos, todo comienza a encajar. La decadencia moral, la división extrema, la violencia sin sentido, la confusión mental sobre las nuevas generaciones, el colapso emocional de millones, las crisis financieras repetitivas, el vacío espiritual creciendo incluso entre creyentes. Todo forma parte de algo mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Y si la nación no despierta espiritualmente, lo que hoy son señales dispersas terminará convirtiéndose en un colapso que marcará el inicio de una nueva etapa para el mundo entero. Esa misma semana comencé a notar algo que honestamente jamás había visto con tanta intensidad en todos mis años de ministerio. La gente ya no estaba llegando a la iglesia solamente con problemas normales. Había una angustia diferente en sus ojos. Algo invisible parecía estar oprimiendo a las personas, aun cuando intentaban continuar con sus rutinas diarias. Recuerdo particularmente un miércoles por la noche. El templo estaba lleno, las alabanzas habían terminado, y yo me preparaba para enseñar la palabra cuando vi entrar a un hombre que normalmente jamás faltaba a la compostura. Era un empresario exitoso, dueño de varias compañías, alguien conocido por su seguridad y estabilidad emocional. Pero esa noche se sentó en la última fila completamente destruido. Tenía el rostro pálido y las manos temblando. Al finalizar el servicio, se acercó apresuradamente y me dijo algo que me impactó profundamente. Pastor, siento que todo está por romperse. Intenté tranquilizarlo pensando que quizá atravesaba una crisis personal, pero inmediatamente agregó: no hablo solo de dinero, hablo de la nación entera. Hay algo raro ocurriendo. Mis socios están asustados, las inversiones están inestables, la gente ya no confía en nada. Y lo peor es que no logro explicar por qué siento que esto apenas comienza.
Hermanos, mientras él hablaba, pude percibir claramente que no era simple ansiedad humana. Era el peso espiritual de una generación comenzando a percibir que los fundamentos se están moviendo debajo de sus pies. Porque cuando una nación entra en etapa de juicio silencioso, el ambiente espiritual cambia antes que las estructuras visibles. La gente comienza a experimentar temor sin comprender de dónde viene. Los sistemas empiezan a mostrar grietas inesperadas. Las relaciones se deterioran. La violencia aumenta sin razón aparente. Y sobre todo aparece una sensación colectiva de incertidumbre que ni el dinero ni la tecnología logran apagar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. Esa noche llegué a casa incapaz de dormir. Abrí las noticias intentando despejar la mente, pero cuanto más observaba los acontecimientos mundiales, más comprendía que todo estaba conectado. Crisis económicas simultáneas, conflictos sociales intensificándose, gobiernos perdiendo credibilidad, aumento alarmante de enfermedades mentales, escasez creciente en distintas áreas, desastres naturales multiplicándose, familias quebrándose a una velocidad aterradora. Y mientras veía todo eso, el Espíritu Santo puso una frase muy fuerte en mi corazón. No están viendo eventos separados, están viendo el principio del desmantelamiento. Hermanos, cuando escuché eso tuve que apagar todo y ponerme de rodillas, porque entendí que estamos viviendo una etapa profética donde muchas cosas aparentemente independientes forman parte de un mismo sacudimiento espiritual. Y aquí es donde necesito hablar con absoluta claridad. La mayor tragedia no es que el mundo esté entrando en oscuridad. La verdadera tragedia es que gran parte de la iglesia sigue actuando como si nada estuviera ocurriendo. Seguimos obsesionados con entretenimiento mientras el discernimiento desaparece. Seguimos construyendo comodidad mientras las generaciones se hunden espiritualmente. Seguimos discutiendo cosas superficiales mientras el alma de la nación se desmorona delante de nosotros. Y lo más peligroso es que muchos creyentes todavía piensan que el problema se resolverá simplemente cambiando líderes políticos o ajustando economías. Pero hermanos, ninguna nación puede sanar externamente si continúa podrida internamente. Fue precisamente en medio de esa carga espiritual que recibí otro mensaje impactante. Esta vez provenía de un oficial retirado del ejército llamado Michael Reynolds. Él había servido durante años en operaciones estratégicas y no era creyente comprometido. Pero después de escuchar parte de nuestro mensaje anterior, decidió escribirme. Lo que contó terminó de confirmarme que el ambiente espiritual del país está cambiando drásticamente. Michael dijo que durante reuniones privadas recientes entre militares y personal de seguridad nacional existe una preocupación creciente sobre la fragilidad interna de la nación. Pero luego añadió algo estremecedor. Pastor, no es solamente preocupación operativa. Muchos sienten que el país perdió algo esencial. Cuando le pregunté qué significaba exactamente eso, respondió con una frase que todavía resuena en mi espíritu. Antes había desacuerdos, pero todavía existía cierta identidad común. Ahora parece que la nación está fragmentándose psicológica y moralmente desde dentro. Hermanos, eso es exactamente lo que ocurre cuando un país comienza a perder su fundamento espiritual. Ya no existe unidad real porque cada grupo crea su propia verdad. Ya no existe estabilidad moral porque el relativismo destruye toda referencia absoluta. Y cuando eso sucede, el caos lentamente empieza a reemplazar el orden. Pero lo más impactante ocurrió después. Michael me confesó que semanas atrás tuvo un sueño que lo dejó completamente perturbado. En el sueño veía la bandera nacional ondeando normalmente sobre una ciudad enorme. Todo parecía estable al principio, pero de repente la bandera comenzaba lentamente a desintegrarse desde el centro hacia afuera, como si estuviera siendo consumida invisiblemente. Y mientras eso ocurría, la multitud debajo seguía celebrando y entreteniéndose
sin mirar hacia arriba. Entonces escuchó una voz decir: ellos creen que todavía son fuertes porque no ven el deterioro espiritual. Michael despertó sudando y desde entonces no logra quitarse la sensación de que algo irreversible está acercándose. Hermanos, quiero que entiendan algo muy importante. Dios no siempre destruye una nación mediante fuego inmediato del cielo. A veces simplemente permite que las consecuencias del pecado colectivo maduren lentamente hasta producir colapso interno. Y eso es mucho más aterrador porque ocurre delante de todos mientras millones continúan ignorándolo. La violencia ya no impacta como antes. La perversión ya no sorprende. La mentira se volvió normal. El orgullo reemplazó humildad. La codicia gobierna decisiones. Los niños crecen confundidos. Los ancianos son desechados. Y la Iglesia muchas veces permanece en silencio por temor a incomodar a la cultura. Hermanos, ¿cómo puede una nación sostenerse cuando destruye sistemáticamente todo aquello que la mantenía espiritualmente viva? Mientras oraba por todas estas cosas, el Señor comenzó a mostrarme algo todavía más fuerte. Vi una enorme represa conteniendo agua detrás de un muro gigantesco. Desde afuera parecía completamente firme. La gente caminaba tranquilamente cerca del lugar sin preocuparse por nada. Pero cuando observé más de cerca, vi pequeñas grietas extendiéndose dentro de la estructura. Entonces entendí algo estremecedor. El verdadero peligro no era la apariencia externa de estabilidad. El verdadero peligro era que las fracturas internas ya habían comenzado y casi nadie las estaba tomando en serio. Y mientras miraba esa visión, escuché claramente: así está esta nación. Hermanos, eso fue exactamente lo que sentí en mi espíritu. El país todavía aparenta fortaleza. Los mercados siguen funcionando. Las ciudades continúan activas. Los espectáculos siguen llenándose. Pero internamente algo comenzó a fracturarse hace tiempo. Y aquí debo decir algo doloroso, aunque sé que incomodará a algunos. Una de las señales más graves de juicio sobre una nación es cuando la verdad se vuelve ofensiva para la mayoría. Cuando hablar de santidad produce rechazo. Cuando defender principios bíblicos genera burlas. Cuando la perversión se protege más que la inocencia. Y honestamente, eso ya está ocurriendo delante de nosotros. Hemos llegado a un punto donde quienes intentan mantenerse fieles a Dios son tratados como radicales, mientras la oscuridad recibe aplausos públicos. Hermanos, eso jamás termina bien para una nación. Recuerdo que una madrugada abrí el libro de Isaías y encontré un pasaje que literalmente me hizo temblar. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Y mientras meditaba en ese versículo, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme cuán profundamente esa realidad penetró nuestra cultura. Programas enseñando rebeldía a los niños, gobiernos promoviendo ideologías contrarias al diseño de Dios, familias destruidas por egoísmo, entretenimiento glorificando violencia y perversión, iglesias adaptando el evangelio para no ofender al mundo. Hermanos, las señales están por todas partes. Y aún así millones siguen pensando que esto puede continuar sin consecuencias espirituales. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo más fuerte ocurrió durante oración unos días después. Sentí claramente que el Señor me decía: la nación cree que su mayor peligro viene desde afuera, pero el verdadero colapso viene desde dentro. Y en ese instante comprendí algo profundamente profético. Las civilizaciones rara vez caen primero por ataques externos. Generalmente se derrumban porque internamente ya perdieron disciplina, verdad, moral y temor de Dios. Exactamente eso ocurrió con Roma. Exactamente eso ocurrió con Israel antes del exilio. Y exactamente eso está comenzando a ocurrir ahora. Entonces el Señor comenzó a mostrarme escenas muy específicas relacionadas con el año 2026. No veía una explosión inmediata destruyendo todo en un solo día. Era algo diferente y quizá más realista. Veía tensión económica extrema, veía ciudades llenas de ansiedad, veía protestas violentas, veía interrupciones inesperadas en sistemas básicos,
Veía familias entrando en pánico porque aquello que siempre consideraron estable comenzaba a fallar simultáneamente. Pero sobre todo veía desesperación emocional en multitudes que jamás imaginaron que podían perder seguridad tan rápidamente. Y mientras observaba todo eso, escuché una frase muy clara: la nación no desaparecerá primero físicamente, desaparecerá como la conocieron. Hermanos, cuando escuché eso sentí un peso tan fuerte que tuve que detenerme a llorar delante del Señor, porque entendí que muchas personas todavía imaginan destrucción solamente como edificios cayendo o guerras visibles. Pero hay otra forma de desaparición mucho más silenciosa. Una nación desaparece cuando pierde completamente su identidad moral, cuando deja de distinguir verdad de mentira, cuando el miedo reemplaza esperanza, cuando la corrupción se vuelve normal, cuando las familias dejan de sostenerse, cuando el caos psicológico invade generaciones enteras. En ese punto, el país puede seguir existiendo geográficamente, pero ya no es el mismo país. Y aquí está la pregunta que arde en mi espíritu mientras comparto esto contigo. ¿La iglesia despertará antes de que el proceso avance demasiado? Porque honestamente siento que todavía estamos en tiempo de advertencia. Dios todavía está llamando al arrepentimiento. Todavía está buscando hogares donde el altar no se haya apagado completamente. Todavía está levantando intercesores. Pero también siento con claridad que el margen se está reduciendo rápidamente. Y lo más doloroso es que muchos seguirán dormidos hasta que las consecuencias sean imposibles de ignorar. Hace unos días, antes de comenzar este mensaje, me senté solo en el templo completamente vacío. Las luces estaban apagadas y el silencio era absoluto. Mientras oraba, sentí una tristeza profunda viniendo al corazón. Y entonces entendí algo que me quebró completamente. Dios no disfruta destruir naciones. Él advierte precisamente porque ama a las personas. Él levanta trompetas porque desea misericordia antes que juicio. Pero llega un punto donde la rebeldía colectiva produce consecuencias inevitables. Y siento profundamente que estamos acercándonos peligrosamente a ese punto. Por eso hoy no quiero que escuches este mensaje como simple información profética. Quiero que lo recibas como una llamada urgente del cielo. Porque si todo esto comienza a manifestarse plenamente en 2026, como siento en el Espíritu, entonces la pregunta ya no será quién tenía razón políticamente. La pregunta será quién construyó su casa espiritualmente sobre roca mientras todavía había tiempo. Hubo un momento específico durante toda esta carga espiritual que terminó marcando un antes y un después dentro de mí. Fue una madrugada silenciosa, cerca de las 4 de la mañana. La ciudad todavía dormía, las calles estaban vacías y el único sonido que se escuchaba era la lluvia golpeando lentamente las ventanas del templo. Yo estaba arrodillado frente al altar completamente agotado, después de semanas de oración, buscando entender qué era exactamente lo que Dios estaba intentando mostrarle a su pueblo. Y mientras clamaba, sentí algo muy fuerte en el espíritu. No fue una visión espectacular ni una experiencia emocional exagerada. Fue una convicción profunda, pesada y clara. El Señor comenzó a mostrarme que el problema más grave no era el colapso de la nación. El verdadero problema era que la iglesia todavía no estaba preparada espiritualmente para sobrevivir lo que viene. Entonces entendí algo que me hizo estremecer. Durante años muchos creyentes aprendieron a depender completamente de sistemas humanos. Dependemos del gobierno para sentir seguridad. Dependemos del dinero para sentir estabilidad. Dependemos de la tecnología para sentir control. Pero muy pocos aprendieron a depender verdaderamente de Dios. Y cuando una nación comienza a tambalearse, todo aquello en lo que la gente puso su confianza empieza a mostrar fragilidad al mismo tiempo. Ahí es donde el miedo se apodera de las multitudes, porque el ser humano puede soportar crisis temporales mientras todavía cree que alguien tiene el control. Pero cuando las estructuras comienzan a fallar simultáneamente, la desesperación colectiva aparece rápidamente.
Mientras oraba, el Espíritu Santo comenzó a llevarme al libro del profeta Habacuc. Y hubo una parte que literalmente atravesó mi corazón. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. Hermanos, entendí que Dios está intentando preparar a su pueblo para una etapa donde la estabilidad externa ya no será garantía de paz interior. Porque la verdadera diferencia entre quienes colapsarán emocionalmente y quienes permanecerán firmes no será el dinero ni la posición social, será la profundidad de su relación con Dios. Y aquí necesito hablarte con total sinceridad pastoral. Mucha gente todavía cree que prepararse espiritualmente significa solamente escuchar predicaciones o asistir a servicios religiosos. Pero el tiempo que viene demandará algo mucho más profundo. Será necesario volver al altar real, volver a la oración genuina, volver al temor de Dios, volver a la santidad práctica, porque una fe superficial no resistirá los días difíciles que se aproximan. Y honestamente, siento que esa es una de las razones principales por las que Dios está permitiendo que aumente esta inquietud sobre las naciones. Él está intentando despertar a creyentes que se acostumbraron demasiado a una comodidad espiritual peligrosa. Durante esos días recibí otro testimonio que confirmó todavía más esta dirección. Una mujer llamada Ruth me escribió desde Carolina del Norte. Era madre de 3 hijos y llevaba meses sintiendo una carga extraña por preparar espiritualmente su hogar. Me contó que una noche despertó abruptamente después de escuchar claramente una frase en medio de un sueño. Fortalece tu casa antes de que el viento aumente. Ella pensó que era solamente producto del estrés, pero la impresión no desapareció. Entonces comenzó a orar más intensamente con sus hijos, apagó muchas distracciones dentro del hogar y empezó a reunir a su familia cada noche para leer las Escrituras. Pero lo más impactante ocurrió después. Su hijo menor, un niño de apenas 9 años, se acercó una noche mientras oraban y dijo algo que dejó a toda la familia en silencio. Mamá, siento que Dios quiere que nuestra casa tenga luz cuando otras se llenen de miedo. Hermanos, cuando leí eso sentí al Espíritu Santo profundamente, porque eso es exactamente lo que Dios está buscando ahora mismo. Hogares encendidos espiritualmente en medio de una generación que se está hundiendo emocionalmente. Y aquí es donde el mensaje cambia completamente, porque ya no se trata solamente de advertir sobre el colapso de una nación. Ahora se trata de entender qué está pidiendo Dios a quienes desean permanecer firmes en medio de ese colapso. Y la respuesta es clara: preparación espiritual intencional, no miedo, no paranoia, no obsesión por teorías. Preparación espiritual verdadera. Dios está llamando familias a reconstruir altares que estuvieron abandonados durante años. Está llamando padres a volver a bendecir a sus hijos. Está llamando matrimonios a reconciliarse. Está llamando creyentes a desconectarse del ruido constante del mundo para volver a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque honestamente, hermanos, muchas personas serán destruidas emocionalmente no porque falte comida primero, sino porque nunca desarrollaron estabilidad espiritual. Y eso fue exactamente lo que el Señor comenzó a mostrarme durante oración. Vi multitudes entrando en desesperación absoluta cuando las estructuras externas comenzaron a tambalearse. Personas incapaces de soportar incertidumbre, familias destruyéndose bajo presión, gente entregándose completamente al miedo. Pero en medio de todo eso también vi otra escena completamente distinta. Vi hogares sencillos donde todavía había oración. Vi familias adorando juntas mientras afuera reinaba caos. Vi padres imponiendo manos sobre sus hijos. Vi mesas humildes llenas de paz sobrenatural, aunque el ambiente nacional estuviera lleno de ansiedad. Y entendí algo poderoso. Dios no prometió ausencia de tormenta para su pueblo. Prometió cobertura en medio de ella. Entonces el Espíritu Santo puso algo muy fuerte en mi corazón. La preparación de hoy determinará la estabilidad de mañana. Hermanos, eso significa que este no es tiempo para seguir espiritualmente distraídos.
No es tiempo para continuar jugando a la religión mientras las señales aumentan delante de nuestros ojos. Es tiempo de fortalecer raíces profundas, porque el viento que viene probará qué casas fueron edificadas sobre roca y cuáles solamente aparentaban estabilidad externa. Y quiero decirte algo más antes de continuar. No todo el pueblo de Dios reaccionará correctamente. Algunos seguirán burlándose de estas advertencias. Otros dirán que todo es exageración, exactamente igual que ocurrió en tiempos de Noé. Pero la incredulidad de las multitudes jamás detuvo el cumplimiento de aquello que Dios ya había determinado. Y honestamente siento en mi espíritu que estamos entrando en una etapa donde las consecuencias de décadas de decadencia espiritual comenzarán a manifestarse aceleradamente. Por eso el Señor está hablando ahora, por eso está despertando corazones ahora, por eso está permitiendo esta inquietud creciente sobre las naciones ahora. Porque cuando el mundo comience a temblar verdaderamente, será demasiado tarde para intentar construir una relación profunda con Dios de último momento. El aceite debe prepararse antes de que llegue la oscuridad. Y esa es precisamente la pregunta que hoy queda delante de cada uno de nosotros. ¿Estamos fortaleciendo nuestra casa espiritualmente o seguimos viviendo como si nada fuera a cambiar? Pero mientras el Señor me mostraba todo esto, también comenzó a enseñarme una diferencia muy fuerte entre quienes estarán preparados y quienes serán arrastrados por el temor cuando el proceso de colapso avance. Y hermanos, esta parte del mensaje me golpeó profundamente porque entendí que el juicio sobre una nación nunca afecta a todos de la misma manera. Siempre existen dos grupos completamente distintos. Están aquellos que viven dependiendo totalmente del sistema y están aquellos que aprendieron a depender de Dios aún mientras el sistema todavía parecía estable. Y cuando comienzan los tiempos difíciles, esa diferencia se vuelve visible rápidamente. Durante oración vi una escena muy clara. Veía ciudades llenas de ansiedad, personas corriendo desesperadas de un lugar a otro buscando respuestas, familias discutiendo violentamente dentro de supermercados por recursos básicos, gente paralizada emocionalmente porque aquello que consideraban seguro comenzó a fallar inesperadamente. Vi hombres quebrándose mentalmente porque perdieron estabilidad financiera de un momento a otro. Vi jóvenes entrando en desesperación absoluta porque no sabían cómo enfrentar un mundo diferente al que les prometieron. Y mientras observaba todo eso, entendí algo muy doloroso. Millones construyeron toda su identidad sobre cosas temporales. Dinero, comodidad, rutina, tecnología, entretenimiento. Pero cuando esas estructuras comienzan a tambalearse simultáneamente, el vacío espiritual que estuvo escondido durante años sale a la superficie violentamente. Y aquí es donde comienza la verdadera separación espiritual. Porque mientras una parte de la sociedad entra en caos emocional, Dios comenzará a revelar otro tipo de personas completamente diferentes. Vi hogares humildes donde todavía se oraba juntos. Vi familias que quizás no tenían abundancia material, pero estaban llenas de paz sobrenatural. Vi creyentes compartiendo alimento entre vecinos, mientras afuera reinaba egoísmo y desesperación. Vi ancianos imponiendo manos sobre jóvenes aterrados. Vi niños adorando en medio de ambientes llenos de temor. Y lo más impresionante era esto: esas personas no negaban la realidad difícil que estaba ocurriendo. Simplemente poseían una estabilidad interior que el mundo no podía entender. Entonces el Espíritu Santo me hizo comprender algo muy poderoso. El verdadero refugio en los tiempos que vienen no será un lugar físico primero, será una condición espiritual. Porque habrá personas viviendo en medio de la misma crisis nacional, viendo las mismas noticias, enfrentando las mismas dificultades, pero reaccionando completamente diferente. Unos serán consumidos por miedo, otros caminarán con una paz sobrenatural imposible de explicar humanamente. Y esa diferencia no aparecerá de repente en el último momento. Será el resultado de cómo cada persona
decidió vivir espiritualmente antes de que el viento aumentara. Recuerdo que mientras meditaba en esto, el Señor trajo fuertemente a mi memoria la historia de Gosén en Egipto. Afuera caían plagas sobre toda la nación, pero sobre el pueblo de Dios existía una cobertura distinta. Y entendí algo que me hizo llorar profundamente. Dios nunca prometió que su pueblo escaparía completamente de los tiempos difíciles. Lo que prometió fue permanecer con ellos en medio de esos tiempos. Pero lamentablemente muchos creyentes modernos desarrollaron una fe tan superficial que cualquier sacudimiento fuerte amenaza con derrumbarlos emocionalmente. Y esa es precisamente una de las razones por las que Dios está permitiendo estas advertencias ahora mismo. Él está intentando fortalecer a su pueblo antes de que las consecuencias se intensifiquen. Porque honestamente siento esto muy fuerte en mi espíritu. El año 2026 marcará una transición que cambiará completamente la manera en que millones entienden estabilidad y seguridad. Y cuando digo que esta nación desaparecerá, no estoy hablando solamente de destrucción física inmediata. Estoy hablando de la desaparición del país tal como la generación actual lo conoció durante décadas. Vi claramente estructuras sociales colapsando. Vi la confianza pública completamente destruida. Vi ciudades cambiando drásticamente por violencia y tensión interna. Vi familias huyendo de lugares donde antes se sentían seguras. Vi crisis económicas rompiendo la sensación de estabilidad permanente. Y sobre todo vi algo todavía más grave, una oscuridad emocional extendiéndose sobre multitudes que jamás aprendieron a depender verdaderamente de Dios. Pero en medio de esa visión también vi algo glorioso. Vi un remanente levantándose con poder espiritual, personas sencillas, familias comunes, creyentes que durante años parecían pequeños e insignificantes delante del sistema. Pero cuando el ambiente nacional comenzó a llenarse de desesperación, esas mismas personas se convirtieron en refugios espirituales para otros. Vi casas donde se repartía alimento mientras se predicaba esperanza. Vi grupos pequeños orando juntos mientras la ansiedad consumía ciudades enteras. Vi milagros sobrenaturales ocurriendo en hogares sencillos. Y entendí algo profundamente hermoso. Cuando las estructuras humanas empiezan a derrumbarse, la gloria de Dios comienza a manifestarse con más claridad sobre aquellos que permanecieron fieles. Entonces el Señor puso una frase muy fuerte dentro de mí. La oscuridad revelará quién construyó sobre roca. Hermanos, eso significa que los tiempos que vienen no solamente traerán juicio sobre sistemas corruptos, también revelarán la autenticidad espiritual de millones de creyentes, porque hasta ahora muchos pudieron aparentar fortaleza mientras todo permanecía relativamente estable. Pero cuando el miedo colectivo aumente, cuando la incertidumbre golpee las familias y cuando las estructuras visibles comiencen a fallar, ahí se manifestará quién verdaderamente tenía raíces profundas en Dios. Y honestamente debo decir algo con mucho amor pastoral. Algunos creyentes no están listos para lo que viene porque pasaron años alimentándose espiritualmente de emociones pasajeras en lugar de desarrollar intimidad real con Dios. Aprendieron frases motivacionales, pero no aprendieron dependencia espiritual. Aprendieron religión social, pero no cultivaron altar privado. Y ahora el Señor está llamando urgentemente a su pueblo a madurar antes de que las consecuencias se intensifiquen. Porque una fe basada solamente en comodidad no resistirá los días difíciles que se aproximan. Mientras oraba por todo esto, vi otra escena que me impactó muchísimo. Vi dos casas durante una tormenta enorme. La primera era grande, impresionante y aparentemente fuerte por fuera, pero sus fundamentos eran débiles. Cuando el viento comenzó a aumentar, toda la estructura empezó a quebrarse rápidamente. La segunda casa era mucho más sencilla externamente, pero estaba edificada profundamente sobre roca. Y aunque la tormenta golpeaba con violencia alrededor, permanecía firme. Entonces entendí claramente lo que el Espíritu Santo quería mostrarme. Lo que sostendrá a las personas en el tiempo que viene no será apariencia externa de éxito, será profundidad espiritual invisible,
Y aquí está la pregunta que cada persona deberá responder muy pronto. ¿Dónde está realmente puesta nuestra confianza? Porque cuando una nación entra en sacudimiento, todo aquello que parecía sólido comienza a revelar su fragilidad. El dinero puede perder valor, los gobiernos pueden fallar, los sistemas pueden colapsar, pero hay algo que jamás podrá ser removido: el reino de Dios. Y por eso hoy el Señor sigue llamando a familias enteras a volver al altar antes de que llegue el momento donde el miedo domine a las multitudes. Porque aunque las naciones tiemblen, aquellos que aprendieron a permanecer cerca de Dios descubrirán que todavía existe paz incluso en medio del caos. Y ahora hemos llegado al punto más importante de todo este mensaje, porque después de tantas advertencias, después de tantas señales y después de comprender que esta nación está entrando en una etapa de colapso progresivo que marcará el año 2026, la pregunta final ya no es ¿qué sucederá con el país? La verdadera pregunta es ¿qué sucederá contigo y con tu casa cuando todo esto avance? Porque honestamente siento en mi espíritu que el tiempo de escuchar mensajes sin tomar decisiones ya terminó. Dios está llamando urgentemente a su pueblo a posicionarse antes de que el ambiente cambie por completo. Mientras oraba antes de grabar esta parte final, el Señor puso una imagen muy fuerte delante de mí. Vi un enorme faro resistiendo una tormenta violenta junto al mar. Las olas golpeaban con fuerza. El viento era aterrador y todo alrededor parecía desmoronarse. Pero la luz del faro seguía encendida, atravesando la oscuridad. Entonces entendí algo profundamente hermoso. Dios no está buscando esconder a su pueblo del tiempo difícil que viene. Está buscando convertirlo en luz dentro de la oscuridad. Porque cuando las naciones tiemblan, el mundo necesita ver hogares donde todavía exista paz sobrenatural. Necesita ver familias que no sean gobernadas por miedo. Necesita ver creyentes que permanezcan firmes cuando otros se derrumban emocionalmente. Pero eso no ocurrirá automáticamente. La estabilidad espiritual de mañana se construye con las decisiones que tomamos hoy. Por eso siento decirte con toda claridad: vuelve al altar ahora, no después, no cuando las cosas empeoren, no cuando el miedo aumente. Ahora, recupera tu vida de oración, reconcíliate con Dios completamente, perdona lo que tengas que perdonar, ordena tu hogar espiritualmente, apaga el ruido que te mantiene distraído todo el tiempo. Porque en los días que vienen será vital poder escuchar claramente la voz del Espíritu Santo en medio de la confusión colectiva. Y quiero hablar especialmente a los padres y madres que están escuchando este mensaje. No entreguen el corazón de sus hijos completamente a una cultura que está alejándose aceleradamente de Dios. Cubran su casa en oración, enseñen discernimiento espiritual a sus hijos. Porque una de las cosas más fuertes que vi durante oración fue esto: muchos jóvenes colapsarán emocionalmente porque crecieron sin fundamentos espirituales sólidos. El sistema les prometió identidad, propósito y felicidad lejos de Dios. Pero cuando ese mismo sistema comience a quebrarse, millones quedarán vacíos y confundidos. Por eso este es tiempo de fortalecer a nuestras familias espiritualmente antes de que el ambiente nacional se vuelva todavía más oscuro. Y escúchame bien ahora. Aunque este mensaje contiene advertencia, no termina en desesperación. Porque el mismo Dios que anunció juicio sobre Egipto también protegió a Gosén. El mismo Dios que cerró el arca también preservó a Noé. El mismo Dios que permitió el exilio también levantó un remanente fiel. Y eso significa que aun si la nación entra en una etapa de sacudimiento profundo, Dios seguirá cubriendo a aquellos que permanecen cerca de Él. Pero esa cobertura no se encuentra en religiosidad vacía, se encuentra en intimidad verdadera con Dios. Por eso hoy quiero dejarte una última pregunta en el corazón. Si todo comienza a cambiar radicalmente en 2026, ¿tu casa estará edificada sobre roca o sobre arena? Porque las naciones pueden tambalearse, los sistemas pueden caer, la economía puede fallar, pero Jesús dijo algo que sigue siendo eterno.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y antes de terminar este mensaje, quiero pedirte algo profético y sencillo. No escribas un comentario cualquiera. Hoy quiero que hagas una declaración espiritual delante de Dios. Escribe con fe: mi casa permanecerá en la luz. Hazlo como un acto de obediencia y compromiso espiritual. Porque siento profundamente que Dios está marcando hogares en esta hora. Hogares que permanecerán firmes, aunque el mundo alrededor entre en confusión. Y nunca olvides esto: las naciones de la tierra pueden desaparecer, pero el reino de Dios jamás será destruido. Y mientras termino este mensaje, siento una carga muy fuerte en el espíritu que no puedo ignorar. Porque honestamente, creo que muchas personas escucharán estas palabras pensando que todavía queda demasiado tiempo, que las señales pueden tardar años o que quizás todo seguirá igual por mucho más tiempo. Pero eso mismo pensaron otras generaciones antes de ver derrumbarse aquello que consideraban imposible de mover. La historia está llena de naciones que parecían eternas hasta que de repente dejaron de existir como las conocían. Y la tragedia más grande siempre fue la misma. Ignoraron las advertencias mientras todavía había oportunidad de reaccionar. Hace unos días volví a hablar con Daniel por última vez antes de preparar este cierre. Su voz sonaba diferente, más tranquila, pero también más seria. Me dijo algo que me dejó pensando durante horas. Pastor, ya no tengo duda de que algo viene sobre esta nación, pero ahora entendí que el verdadero problema no es lo que pasará afuera. El verdadero problema es que millones no tienen nada dentro para resistir cuando todo cambie. Hermanos, esa frase resume perfectamente todo lo que el Señor ha estado intentando mostrarnos. El mayor peligro de este tiempo no es solamente económico, político o social. El mayor peligro es espiritual. Porque cuando una generación pierde completamente su conexión con Dios, cualquier sacudimiento fuerte termina destruyéndola emocionalmente. Y mientras oraba por esas palabras, el Espíritu Santo me llevó nuevamente al libro de Jeremías. Allí Dios lloraba sobre una nación que se negó a escuchar hasta que las consecuencias finalmente llegaron. Y entendí algo profundamente doloroso. Dios siempre habla antes del quebrantamiento, siempre levanta trompetas antes de la caída, siempre envía advertencias antes de permitir que las consecuencias maduren completamente. Pero llega un momento donde cada persona debe decidir si continuará dormida o si reaccionará espiritualmente mientras todavía hay tiempo. Por eso hoy no quiero terminar este mensaje solamente con información profética. Quiero terminarlo con un llamado urgente del cielo. Porque todavía hay esperanza para quienes reaccionen ahora. Todavía hay cobertura para quienes vuelvan al altar. Todavía hay oportunidad para reconstruir hogares espiritualmente antes de que el ambiente nacional se vuelva más oscuro. Pero honestamente siento esto con mucha fuerza. El tiempo de la indiferencia está terminando. Y quiero hablarte directamente a ti, que escuchas estas palabras quizás desde una habitación en silencio, desde tu automóvil o desde tu trabajo. Tal vez en el fondo de tu corazón sabes que algo no está bien. Tal vez llevas meses sintiendo una inquietud extraña sobre el futuro. Tal vez has visto cómo la ansiedad aumenta alrededor tuyo, cómo las familias se rompen, cómo la violencia crece, cómo las personas viven vacías aún teniendo dinero y entretenimiento. Déjame decirte algo con amor pastoral. Tu espíritu está percibiendo que los tiempos están cambiando y Dios te está llamando a despertar antes de que la oscuridad avance más. Porque el año 2026 no marcará solamente un cambio político o económico. Siento profundamente que marcará el inicio de una transformación radical sobre esta nación y sobre el mundo entero. Muchas cosas que hoy parecen permanentes comenzarán a desmoronarse rápidamente. Y cuando eso ocurra, millones buscarán desesperadamente una estabilidad que el sistema ya no podrá ofrecerles. Pero aquellos que hayan construido su vida sobre Cristo descubrirán que todavía existe roca firme aún en medio del caos. Y escucha esto con mucha atención antes de irnos.
No estoy diciendo que el pueblo de Dios no enfrentará momentos difíciles. Sí habrá presión, sí habrá incertidumbre, sí habrá tiempos donde el ambiente nacional se volverá pesado y oscuro. Pero también habrá una diferencia sobrenatural entre quienes viven gobernados por miedo y quienes permanecen cerca de Dios. Porque cuando el mundo entre en desesperación, la presencia del Señor comenzará a manifestarse con más fuerza sobre los hogares que todavía mantienen el altar encendido. Por eso hoy el llamado es claro: no sigas jugando espiritualmente, no sigas postergando tu relación con Dios, no sigas viviendo distraído mientras las señales aumentan delante de tus ojos. Este es tiempo de volver completamente al Señor, tiempo de limpiar el corazón, tiempo de reconciliar familias, tiempo de fortalecer la fe, tiempo de preparar espiritualmente tu casa, porque cuando el viento aumente, ya no bastará con conocer versículos bíblicos de memoria, será necesario tener raíces profundas en Dios. Y antes de cerrar, quiero hacer una oración contigo. Allí donde estás, si puedes, coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu familia si están contigo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te pedimos misericordia sobre nuestras vidas y sobre nuestras naciones. Señor, despierta a tu pueblo antes de que las consecuencias aumenten. Rompe toda venda espiritual, toda indiferencia y toda distracción que ha mantenido dormidas a tantas familias. Levanta hogares llenos de tu presencia. Fortalece a los débiles, sana a los quebrantados. Guarda a nuestros hijos en medio de esta generación confundida. Y aunque las naciones tiemblen, permite que tu pueblo permanezca firme sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Danos discernimiento para entender los tiempos y valentía para permanecer fieles, aunque el mundo cambie completamente. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora quiero pedirte una última acción profética antes de terminar este mensaje. Si decides permanecer firme, aunque el mundo se derrumbe alrededor, escribe en los comentarios esta frase: permanezco firme en Cristo. Hazlo como una declaración espiritual delante del cielo, porque vienen días donde muchos correrán buscando refugio, pero aquellos que habitan bajo la sombra del Altísimo descubrirán que todavía existe paz, incluso cuando las naciones de la tierra comiencen a temblar.